Bienvenidos una vez más a Aprendiendo Inglés para la Construcción. Esta iniciativa que llevamos a ustedes cada día lunes a través del Poder de Ser Mujer TV ha sido preparada por Hispanics in Construction y Latinas in Construction. Si usted quiere saber más informaciones acerca de estas dos iniciativas, lo invitamos a visitarnos en nuestro website, latinasinconstruction.net y hispanicsinconstruction.net. Yo soy Edith Yáñez y soy la conductora de este programa. Hoy día vamos a ver el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have en tiempo presente y en tiempo pasado. Vamos a verlo en afirmativo, en negativo y haremos preguntas. Y finalmente vamos a responder esas preguntas. Los invito a comenzar. Ok, acá estoy compartiéndoles entonces mi pantalla. Very good. Entonces, comencemos. En el transcurso de esta clase, lo que vamos a ir haciendo es llenar estos espacios, este cuadrito que tengo acá, con el verbo to be en presente y en pasado, el verbo to do y el verbo to have, los tres, ¿ok? Acá tenemos en nuestra columna de la izquierda, tenemos los pronombres personales, que ya los conocemos, ¿no es cierto? I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿ok? También vamos a completar este otro cuadro, que lo vamos a ir haciendo paralelamente. No se asusten, nada difícil, se los voy a ir explicando a medida que vamos avanzando. En este cuadrito lo vamos a hacer por cada verbo, ¿ya? Y vamos a aprender a usar, por ejemplo, el verbo to be en tiempo presente, cómo se responde en afirmativo, y en tiempo pasado también en afirmativo, ¿no es cierto? Veremos el negativo en presente y en pasado, veremos también las preguntas en presente y en pasado. Y al final vamos a responder también esas preguntas. Lo mismo vamos a hacer con el verbo to do y con el verbo to have. Un cuadro similar a este, en donde vamos a ir también escribiendo el afirmativo, el negativo y las preguntas en tiempo presente y en tiempo pasado. Vamos a comenzar con el verbo to be. El verbo to be ya lo vimos en los videos anteriores. Se conjuga en el tiempo presente. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Este you que está acá abajo, el segundo, es el mismo que el que está acá arriba. Se conjuga igual, pero el que está acá arriba se refiere a la segunda persona en singular, o sea, tú o usted, y acá abajo se refiere a la segunda persona en plural, que puede ser ustedes. Vamos a ver estas oraciones en tiempo presente, con el verbo to be y también en afirmativo. ¿Ok? I am at work. Yo estoy en el trabajo. You are at home. Tú estás en casa. He's on the way. Él está en el camino. She is downstairs. Ella está abajo, en las escaleras abajo. It is on the desk. Eso está en el escritorio. We are here. Estamos aquí. They are tired. Ellos están cansados. La misma frase en afirmativo, pero ahora la vamos a ver en el tiempo pasado. El verbo to be en el tiempo pasado se conjuga I was. Aquí lo estoy mostrando en la segunda columna, que está completa, ¿no? Es I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. ¿Ok? Entonces vamos a completar estas frases también en el pasado, en afirmativo. I was at work, you were home, he was on the way. Voy traduciendo. Yo estaba en el trabajo, tú estuviste en casa, he was on the way, él estaba en el camino, she was downstairs, ella estaba abajo, it was on the desk, eso estaba en el escritorio, we were here, nosotros estuvimos aquí, they were tired, ellos estaban cansados. Vamos ahora a ver el negativo.
todo esto ya les dije anteriormente, lo vimos en videos previos. Esto significa de que usted puede ir a nuestro canal de YouTube, buscar bajo mi nombre, Edith Llanes, y buscar este video que hemos estado viendo. Cada video tiene un nombre y un número. Entonces solamente tiene que buscar el que diga, por ejemplo, el verbo to be, o el verbo to do, o el verbo to have. Ahí usted lo tiene que buscar para que profundice con estos conocimientos. Esto que estamos haciendo ahora es solamente un repaso. Entonces tenemos el verbo, el tiempo, las oraciones las tenemos ahora en negativo. Vamos a ver. Pero antes quiero mostrarles que las contracciones con el verbo to be en el presente, cuando decimos am not, porque sabemos que el negativo lleva la expresión not, entonces no se contrae. Pero is not queda isn't, se lo estoy mostrando acá con el mouse, isn't, are not queda aren't. ¿Ok? Esa es la forma que se comunica la gente acá, por eso esa es la forma que vamos a usar. En el pasado, was not significa wasn't, y el pasado para los otros los tiempos verbales, no, es were not, es weren't. Weren't. ¿Ok? Vamos a ver nuestro ejemplo entonces. Primera columna es en el presente, en el negativo, en el presente. Entonces dice, I am not at work, no estoy en el trabajo. You aren't home, no estás en casa. He is not on the way, he isn't on the way, él no está en el camino. She isn't downstairs, ella no está escaleras abajo. It isn't on the desk, no está en el escritorio, eso, no está en el escritorio. We aren't here, nosotros no estamos aquí. They aren't tired, ellos no están cansados. De la misma forma, conjugamos el verbo to be en tiempo pasado en negativo y lo vemos en este cuadro que está acá, en esta cajita que está aquí. Las mismas oraciones, solo estamos cambiando el tiempo verbal y estamos cambiando si es afirmativo o negativo. Entonces nos queda, I wasn't at home, no estaba en el trabajo. You weren't, perdón, I wasn't at work. I wasn't at work, no estaba en el trabajo. You weren't home, no, tú no estabas en casa. He wasn't on the way, él no estaba en el camino. She wasn't downstairs, ella no estaba escaleras abajo. It wasn't on the desk, eso no estaba en el escritorio. We weren't here, nosotros no estábamos aquí. They weren't tired, ellos no estaban cansados. Ahora vamos a ver las preguntas. Ya sabemos que cuando tenemos una pregunta, bueno, cuando tenemos una afirmación, una oración en afirmativo, decimos I am, you are, he, she, it is, we are, and they are, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos la pregunta tenemos que invertirlo. Entonces, en vez de decir I am, decimos am I. Eso es en el tiempo presente, en el verbo to be. So queda am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they. ¿Ok? En el pasado es lo mismo, pero en vez de decir, bueno, ya sabemos que en afirmativo decimos I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Decimos was I, were you, was he, was she, was it, were we, were they. ¿Ok? So, vamos entonces a completar la última parte de nuestra cajita, de nuestro esquema que tenemos acá abajo, ¿no es cierto? Donde dice preguntas, se lo estoy marcando con el mouse. Entonces, en la primera columna decimos el tiempo presente, ¿no es cierto? Y entonces decimos, am I at work? ¿Estoy en el trabajo? Are you home? ¿Estás en casa? Is he on the way? ¿Está él en el camino? Is she downstairs? ¿Está ella abajo en la escalera? It is on the desk.
¿Está ello o eso en el escritorio? Are we here? ¿Estamos aquí? Are they tired? ¿Están ellos cansados? De la misma forma decimos el tiempo pasado. Was I at work? ¿Estaba yo en el trabajo? Were you home? ¿Estabas tú en casa? Was he on the way? ¿Estaba él en el camino? Was she downstairs? ¿Estaba ella escaleras abajo? Was it on the desk? ¿Estaba eso en el escritorio? Were we here? ¿Estábamos nosotros aquí? Were they tired? ¿Estaban ellos cansados? Esto es el verbo to be en afirmativo, en negativo y en preguntas, en tiempo presente y en tiempo pasado. Parece complejo, parece mucha información, pero es lo que usted necesita para manejar el tiempo. El verbo to be en presente y en pasado, y usted, sabiendo esto, usted se va a poder comunicar fantásticamente a un nivel medio en inglés. Esto es fantástico cuando uno quiere entender los conceptos y entenderlos de una forma en que sean, solo vemos cómo va cambiando la oración, las partes de la oración que cambian, porque muchas partes son exactamente iguales, pero hay una, dos que son claves y esas son las que tenemos que trabajar. Vamos entonces ahora a responder esta pregunta. Pero para responder ya conocemos las respuestas, ¿no es cierto? Porque las respuestas son lo que vimos en afirmativo y lo que vimos en negativo. Usted siempre puede decir I don't know, pero no es el objetivo de esta clase enseñarle a decir no lo sé. El objetivo es que usted pueda responder estas preguntas. Entonces, ahora nuestro cuadro cambia un poquito, pero lo decimos así. Acá arriba tenemos el tiempo presente, acá abajo tenemos el tiempo pasado. Esta primera línea, esta primera columna son las preguntas y vamos a responderlas. Vamos a ver esta parte primero que está en el tiempo presente. Acá está el afirmativo y acá está nuestro negativo. Voy a mover un poquito acá. Ok, veamos entonces. Pregunta, ¿am I at work? Respuesta en afirmativo, yes, I am at work. Negativo, I am not at work. Are you home? Yes, you are home. ¿Estás en casa? Sí, tú estás en casa. No, tú no estás en casa. You aren't home. Is he on the way? ¿Está él en el camino? Yes, he is on the way. No, he isn't on the way. Sí, está en el camino. No, no está en el camino. Is she downstairs? ¿Está ella abajo en las escaleras? Yes, en el piso de abajo en realidad. Yes, she is downstairs. Sí, ella está en el piso de abajo. No, she isn't downstairs. No, ella no está en el piso de abajo. It is on the desk. Is it on the desk? Yes, it is on the desk. ¿Está eso o ello en el escritorio? ¿Sobre el escritorio? Sí, está sobre el escritorio. No, no está sobre el escritorio. It isn't on the desk. Are we here? ¿Estamos aquí? Yes, we are here. No, sí, estamos aquí. No, we aren't here. No, nosotros no estamos aquí. Are they tired? ¿Están ellos cansados? Yes, they are tired. Sí, están ellos cansados. No, they aren't tired. No, ellos no están cansados. Todo lo que hemos visto hasta ahora en el verbo to be lo condensamos en esta parte que está aquí. Parece más simple de lo que realmente lo hemos visto, porque al aprender las cosas una por una no tenemos como la imagen completa de cómo funciona en el idioma inglés, ¿no es cierto? Ahora, es importante que se lo aprenda. No tiene que aprenderlo de memoria, es importante que lo entienda, porque una vez que usted entiende estos conceptos, usted, como le digo, va a poder hablar un inglés bastante bueno, como para poder llegar a un nivel medio en el cual usted va a poder estar comunicándose con otras personas. Pero obviamente hay muchas palabras que tiene que saber para este entonces, o por eso siempre es importante que siga trabajando con los sustantivos y con los adjetivos calificativos. De hecho,
Si usted quiere seguir participando en las clases o quiere participar en las clases que tenemos los sábados, estamos comenzando un nuevo grupo del básico, nivel básico, este sábado, para que usted, si quiere participar o si quiere invitar a alguien a participar, entonces se registre. Bueno, vamos a ver entonces la columna que está aquí a la izquierda. Vamos a ver el tiempo pasado. Aquí está, se lo estoy marcando con el mouse. Decimos, was I at work? Yes, I was at work. No, I wasn't at work. ¿Estaba yo en el trabajo? Sí, yo estaba en el trabajo. No, no estaba en el trabajo. Were you home? ¿Estabas en casa? Yes, you were home. Yes, sí, tú estabas en casa. No, you weren't home. No, no estabas en casa. Was he on the way? Yes, he was on the way. ¿Estaba él en el camino? Sí, él estaba en el camino. No, he wasn't on the way. No, él no estaba en el camino. Was she downstairs? ¿Estaba ahí en el piso de abajo? Yes, she was downstairs. Sí, ella estaba en el piso de abajo. No, she wasn't downstairs. Ella no estaba en el piso de abajo. Was it on the desk? Yes, it was on the desk. No, it wasn't on the desk. ¿Estaba eso en el escritorio? Sí, estaba en el escritorio. No, no estaba en el escritorio. Were we here? ¿Estábamos nosotros aquí? Yes, we were here. Estuvimos nosotros aquí, podríamos preguntar, ¿no? Sí, nosotros estuvimos aquí. No, we weren't here. No, nosotros no estuvimos aquí. Were they tired? ¿Estaban ellos cansados? Yes, they were tired. Sí, ellos estaban cansados. No, they weren't tired. Ellos no estaban cansados. Esto es lo que hemos aprendido con el verbo to be en presente y en pasado. Como les dije, ustedes pueden seguir viendo los videos para profundizar los otros videos que ya tenemos en YouTube. Suscríbase para que reciba siempre los videos más nuevos, ¿ok? Y pueda ver los videos antiguos. Vamos entonces ahora a ir al verbo to do. El verbo to do ya sabemos que cuando lo conjugamos en tiempo presente es I do, you do, he, she, it does, we do, you do, they do. En pasado, did. I did, you did, he, she, it did, we did, you did, they did. Súper simple. Bien fácil. Todo igual. Vamos entonces ahora a empezar a completar nuestra tablita. Tenemos el tiempo, el verbo to do. Acá tenemos nuestra columna que es del presente. Esta columna es del pasado y estamos en la primera línea, que sería el afirmativo, el negativo y las preguntas. ¿Okay? Vamos a usar estas oraciones que tenemos aquí para poder trabajar con el verbo to do. Ojo, que estamos trabajando con el verbo auxiliar. ¿Qué significa un verbo auxiliar? Ya lo vimos anteriormente. El verbo to do tiene dos funciones. Puede ser el verbo principal, pero también puede ser el verbo auxiliar. El verbo auxiliar es cuando ayuda, entre comillas, ayuda a otros verbos a poder conjugarse. Entonces, el to do lo usamos muchísimo, muchísimo. Cuando usted no está usando el verbo to be, está usando el verbo to do, ¿ya? Y lo usamos en presente y en pasado. So, vamos a ver. Aquí lo que tenemos son cualquier otro verbo. No es solo un tipo de verbo, son diferentes tipos de verbos, ¿ok? Decimos, I eat lunch at my desk every day. Yo como mi almuerzo en mi escritorio todos los días. You work overtime. Tú trabajas sobre tiempo. He runs upstairs. Él corre escaleras arriba. She crosses the street. Ella cruza la calle. It makes sense. Hace sentido. Tiene sentido, ¿no? Literalmente sería hace sentido, pero nosotros en español lo decimos tiene sentido. We build the house frame. Nosotros construimos la estructura de la casa. They drive the trucks. Ellos conducen los camiones. Bien, tenemos los verbos eat, work,
run, cross, make, build and drive. Todos diferentes. Todos los verbos diferentes, ¿ok? Y eso es hasta ahora estamos funcionando con el verbo propiamente tal. Ya vamos a ver cómo funciona con el verbo to do. Pero antes vamos a ver el verbo todos estos verbos en pasado. Vamos entonces a conjugar. En afirmativo nos quedan estas mismas oraciones, nos quedan I ate at my desk. Pero no podemos decir every day, tenemos que decir yesterday. Porque si decimos every day, tenemos que decirlo en tiempo presente. So, como estamos usando el tiempo pasado, vamos a decir yesterday, que se los puse ahí entre paréntesis. You worked overtime. Tú trabajaste tiempo extra. He ran upstairs. Él corrió las escaleras arriba, ¿no? O subió las escaleras corriendo. She crossed the street. Ella cruzó la calle. It made sense. Eso hace sentido o hizo sentido. Es la traducción literal, pero nosotros en español decimos eso tenía sentido, tuvo sentido. We built the house frame. Nosotros construimos la estructura de la casa. They drove the trucks. Ellos condujeron los camiones. Bien. Estos verbos regulares e irregulares, los verbos en el pasado, son un poquito más trabajosos, pero ya los vimos anteriormente en un video. Hicimos primero la descripción de los verbos regulares e irregulares y también la próxima semana vamos a hacer un repaso de los verbos regulares e irregulares. ¿Qué significa? Que cada verbo en el pasado tiene una terminación diferente. Algunos terminan con la letra ED. Esos son los verbos regulares. Pero los restos se llaman irregulares. Y es algo que nos tenemos que aprender. ¿Ok? Eso sí lo tenemos que aprender. Pero lo vamos a ver la próxima semana nuevamente en esta serie de videos. Ahora vamos a ver el negativo. Y aquí es donde el verbo to do entra. Cuando decimos a cualquiera de estos verbos en negativo, necesitamos usar el verbo to do. Y la expresión not, en N-O-T, ¿no es cierto? En presente, cuando decimos do más not, se contrae y se dice don't. Cuando decimos does, ¿se acuerda? La tercera persona en singular se conjuga does en el tiempo presente. Cuando va en negativo, entonces decimos does más la expresión not, N-O-T, que significa does not. La contracción dice doesn't, ¿ya? En el pasado, como todo se conjuga did con el verbo to do, entonces solo agregamos la expresión not, que sería did más la expresión not igual didn't. Esa es la contracción y eso es lo que vamos a usar porque así es como se emplea en este país. Así que así hablamos en este país. Entonces quedamos. Estamos en esta segunda línea de acá, ¿no es cierto? Negativo. Vamos a conjugar las mismas frases que vimos anteriormente. Y nos queda, I don't eat at my desk every day. ¿Cierto? Teníamos arriba, I eat lunch at my desk every day. Aquí decimos, no, I don't eat at my desk every day. ¿Ok? So, así nos queda. You don't work overtime. No, tú no trabajas tiempo extra. He doesn't run upstairs. Él no corre las escaleras arriba. She doesn't cross the street. Ella no cruza la calle. It doesn't make any sense. Eso no tiene sentido. We don't build a house frame. Nosotros no construimos la estructura de la casa. They don't drive the trucks. Ellos no conducen los camiones. Estamos hablando en el tiempo presente del verbo to do en negativo. No se me equivoquen. Aquí estamos. Esta es la línea que dice presente y esta es la línea que dice negativo y aquí entonces lo conjugamos en presente y en negativo. Vamos ahora al tiempo pasado, que vamos a hacer esta línea que está aquí en negativo y vamos a ver esta cajita que está acá.
En negativo acá, bueno, tenía que haber usado el didn't, pero no lo puse, pero ustedes ya lo entienden, ¿no? So, nos queda la misma frase. I did not eat at my desk yesterday. So, sería I didn't eat at my desk yesterday. Eso es, yo no comí en mi escritorio ayer. You did not work overtime. Tú no trabajaste tiempo extra. You didn't work overtime. He did not run upstairs. Él no corrió las escaleras arriba. En la contracción nos queda he didn't run the upstairs. He didn't run upstairs. ¿Ya? She did not cross the street. She didn't cross the street. Con la contracción. Ella no cruzó la calle. It did not make any sense. O it didn't make any sense. Eso no tenía ningún sentido. O no tuvo ningún sentido. We did not build the house frame. Nosotros no construimos la estructura de la casa. They did not drive the trucks. They didn't drive the trucks. Ellos no condujeron los camiones. Fíjense, esto ya lo vimos en el video anterior, pero de todas maneras se los digo. Fíjense que cuando conjugamos el verbo to do, o sea, cuando usamos el negativo, tenemos entonces el verbo to do en negativo. Y el verbo to do está en pasado o en presente. El verbo como tal, el verbo, por ejemplo, comer o trabajar o correr o cruzar, esos verbos quedan exactamente igual. No cambian. Solo cambia el verbo to do. Ese es el verbo que nos está diciendo a nosotros si es negativo o si está en afirmativo, si es presente, si es pasado. Es el verbo to do el que se lleva toda ese peso, digamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a ver las preguntas. Lo mismo que ya vimos con el verbo to be, ahora lo vamos a ver con el verbo to do. Cuando preguntamos en tiempo presente decimos do I, do you, does he, does she, does it, do we, do they. Acuérdense que lo cambiamos. Decimos normalmente I do, aquí decimos do I, you do you. Lo cambiamos, ¿no es cierto? Va cambiando la posición del verbo. Para hacer pregunta, do siempre va al principio de la frase. Siempre. No excepciones. Siempre va a ir al principio de la frase. De hecho, el to do, to be, to have, siempre que hacemos preguntas, entonces estos verbos van a ir al principio de la frase. El verbo va al principio de la frase y después va el pronombre personal. ¿Ok? Si hay otro verbo, va después. Entonces, seguimos. En el tiempo pasado, did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. Eso serían las preguntas en tiempo pasado. Vamos entonces ahora a completar la tercera parte de este cuadro. Estamos ahora acá abajo donde dice preguntas. Le estoy marcando con el mouse. Entonces, en tiempo presente, las preguntas me quedan las mismas frases. Solo vamos a hacer ahora las preguntas. Entonces me queda, do I eat at my desk every day? ¿Como yo a mi escritorio todos los días? Do you work overtime? ¿Trabajas tiempo extra? Does he run upstairs? ¿Corre él escaleras arriba? Does she cross the street? ¿Cruza ella la calle? Does she make any sense? ¿Tiene su sentido? Do we build the house frame? ¿Construimos nosotros la estructura de la casa? Do they drive the trucks? ¿Conducen ellos los camiones? Las mismas oraciones, las mismas preguntas en tiempo pasado nos quedan. Did I eat on my desk? ¿Comí yo en mi escritorio? Did you work overtime? ¿Trabajaste tú extra time? ¿Tiempo extra? ¿Trabajaste tú tiempo extra? Did he run upstairs? ¿Corrió él escaleras arriba? Did she cross the street? ¿Cruzó ella la calle? Did that make any sense? ¿Tenía eso sentido? Did we build the house frame? ¿Construimos nosotros la casa? Did they drive the trucks? ¿Condujeron ellos los camiones? Aquí tenemos entonces completo nuestro cuadro con el verbo to do. En afirmativo, en negativo, en preguntas, en pasado y en presente.
Ahora vamos a ver las respuestas. Lo más lindo, como ya lo vimos anteriormente, es que las respuestas ya están hechas, ya están dadas. Solamente vamos a ajustarlas un poquito. Entonces, sabemos que la respuesta puede ser afirmativa, negativa o I don't know. Ya no les voy a decir más del I don't know porque si no lo vamos a ver. Entonces, ahora nuestro cuadro nos queda así. Mire qué lindo que quedó. Tenemos entonces acá arriba el nombre del verbo to do. Acá arriba tenemos el tiempo, la expresión en afirmativo, que significa que toda esta columna está en tiempo afirmativo. Perdón, no en tiempo, sino que son afirmativas. Esto que está acá es el negativo, ¿ya? Cuando decimos el negativo. Y en esta parte de acá arriba, que está con color azul, dice el tiempo presente. Todo esto es presente y todo esto de abajo es el pasado. Entonces nos queda lo mismo que vimos ya con el verbo to be. Nos queda lo mismo. Vamos a hacer la pregunta, la respondemos en afirmativo y luego en negativo. Do I eat at my desk every day? La respuesta, yes, I eat lunch at my desk every day. No, I don't eat at my desk every day. Voy a mover esto porque nos queda encima. A ver si lo... Ahí está. Do you work overtime? Yes, you work overtime. No, you don't work overtime. ¿Trabajas tú tiempo extra? Sí, tú trabajas tiempo extra. No, tú no trabajas tiempo extra. Does he run upstairs? ¿Corre escaleras arriba? Sí, él corre escaleras arriba. Yes, he runs upstairs. ¿Se fija que en afirmativo va con el verbo como corresponde con el verbo original? En el negativo, donde usamos el do, el verbo to do. Y en el negativo y en las preguntas usamos el verbo to do. ¿Ya? So, la respuesta sería, no, he doesn't run upstairs. No, él no corre escaleras arriba. Does she cross the street? ¿Cruza ella la calle? Yes, she crosses the street. No, she doesn't cross the street. Sí, ella cruza la calle. No, ella no cruza la calle. Does that make any sense? Yes, it makes sense. No, it doesn't make any sense. ¿Listo? Entonces, decimos, ¿tiene esto sentido? Sí, tiene sentido. No, no tiene sentido. Ningún sentido. Do we build the house frame? ¿Construimos la estructura de la casa? Yes, we build the house frame. Construimos, sí, construimos la estructura de la casa. No, we don't build the house frame. No, nosotros no construimos la estructura de la casa. Do they drive the trucks? Yes, they drive the trucks. No, they don't drive the trucks. ¿Conducen ellos los camiones? Sí, ellos conducen los camiones. No, ellos no conducen los camiones. Lo mismo con el verbo en pasado. Did I eat my desk yesterday? ¿Comí ayer en mi escritorio? Yes, I ate at my desk yesterday. Sí, comí en mi escritorio ayer. No, I didn't eat at my desk yesterday. No, no comí en mi escritorio ayer. Did you work overtime? Yes, you worked overtime. No, you didn't work overtime. Sí, trabajamos tiempo extra. No, no trabajamos tiempo extra. Did he run this upstairs? Yes, he ran upstairs. No, he didn't run upstairs. ¿Corrió las escaleras arriba? Sí, él corrió escaleras arriba. No, él no corrió escaleras arriba. Did she cross the street? ¿Cruzó la calle ella? Yes, she crossed the street. Sí, cruzó la calle. No, she didn't cross the street. No, no cruzó la calle. Did that make any sense? Yes, it made sense. No, it didn't make any sense. No ¿Tenía eso sentido? Sí, tenía sentido. No, no tenía sentido. Did we build the house frame? ¿Construimos nosotros la casa? ¿La estructura de la casa? Yes, we built the house frame. Sí, nosotros construimos la estructura de la casa. No, we didn't build the estructura. We didn't build the house frame. Nosotros no construimos la estructura de la casa. Did they drive the trucks? Yes, they drove the trucks. No, they didn't drive the trucks. ¿Condujeron ellos los camiones? Y sí. ¿Ellos condujeron los camiones? No, ellos no condujeron los camiones. Con eso terminamos la parte del verbo to do. Eso es todo lo que necesitábamos saber del verbo. Sabemos entonces las expresiones en afirmativo, en negativo y las preguntas en presente y en pasado.
Vamos entonces ahora a ver el verbo to have. En presente lo conjugamos I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. En pasado es had, todo. Had, I had, you had, he, she, it had, we had, you had, they had. El verbo to have también es un verbo que podemos usarlo como verbo principal y como verbo auxiliar. En este caso lo estamos usando como verbo principal, ¿ya? So podemos decir, I have a car, tengo un carro. You have a headache, tienes un dolor de cabeza. He has a certification, tiene una certificación. She has a friend, ella tiene un amigo. It has a sensor, tiene un sensor. Eso tiene un sensor. We have an office, tenemos una oficina. You have an attorney, tienes un abogado. Ustedes tienen un abogado. They have a license, ellos tienen una licencia. En el pasado dijimos que todo se conjuga con el verbo have, o sea, se conjuga had, todo. So, I had a car, tenía un carro. You had a headache, tú tenías dolor de cabeza. He had a certification, él tenía una certificación. She had a friend, ella tenía un amigo. It had a sensor, eso tenía un sensor. We had an office, nosotros teníamos una oficina. You had an attorney, ustedes tenían un abogado. They had a license, ellos tenían una licencia. En negativo, usamos el verbo to do. Exactamente lo que ya vimos anteriormente con el verbo to do, es lo mismo que vamos a ver con el verbo to have. So, las mismas expresiones, las mismas contracciones, don't, doesn't, didn't, aplican en este caso. Y nos queda, I don't have a car, no tengo un carro. You don't have a headache, no tienes dolor de cabeza. He doesn't have a certification, él no tiene una certificación. She doesn't have a friend, ella no tiene un amigo. It doesn't have a sensor, no tiene un sensor. We don't have an office, nosotros no tenemos una oficina. They don't have a license, ellos no tienen una licencia. En pasado, I didn't have a car, no tenía un carro. You didn't have a headache, tú no tenías un dolor de cabeza. He didn't have a certification, él no tenía una certificación. She didn't have a friend, ella no tenía un amigo. It didn't have a sensor, eso no tenía un sensor. We didn't have an office, no teníamos una oficina. They didn't have a license, ellos no tenían una licencia. Las preguntas, lo mismo de antes. Lo único que ahora usamos el verbo to do y el verbo to have. Entonces queda en presente, do I have, do you have, does he have, does she have, does it have, do we have, do they have. En pasado, did I have, todo con did, súper fácil. Did I have, did you have, did he have, did she have, did it have, did we have, did they have. Y nos queda las preguntas. Do I have a car? ¿Tengo un carro? Do you have a headache? ¿Tienes un dolor de cabeza? Does he have a certification? ¿Tiene una certificación? Does she have a friend? ¿Tiene ella un amigo? Does he have a sensor? ¿Tiene eso un sensor? Do we have an office? ¿Tenemos una oficina? Do they have a license? ¿Tienen ellos una licencia? En pasado queda, did I have a car? ¿Tenía yo un carro? Did you have a headache? ¿Tenías un dolor de cabeza? Did he have a certification? ¿Tenía él una certificación? Did she have a friend? ¿Tenía ella un amigo? Did he have a sensor? ¿Tenía eso un sensor? Did we have an office? ¿Teníamos una oficina? Did they have a license? ¿Tenían ellos una licencia? Y las respuestas, como los vimos, son afirmativas y negativas y quedan en este cuadrito. En este cuadrito que está acá. En la primera columna tenemos entonces las preguntas, las respuestas en afirmativo y en negativo. ¿Listo? Esto queda, la persona puede hacer la pregunta, do I have a car? Y contestar, yes, I have a car. No, I don't have a car.
¿Tengo yo un carro? Sí, tengo un carro. No, no tengo un carro. Recuerde que la primera parte que estamos viendo es la parte del tiempo presente y la parte de abajo es la parte del tiempo pasado. Do you have a headache? Yes, you have a headache. No, you don't have a headache. ¿Tienes tú un dolor de cabeza? Sí. ¿Tienes un dolor de cabeza? No, no tienes un dolor de cabeza. Does he have a certification? ¿Tiene él una certificación? Yes, he has a certification. Sí, tiene una certificación. No, he doesn't have a certification. No, no tiene una certificación. Does she have a friend? Yes, she has a friend. No, she doesn't have a friend. ¿Tiene ella un amigo? Sí, ella tiene un amigo. No, ella no tiene un amigo. Does he have a sensor? Yes, he has a sensor. No, it doesn't have a sensor. ¿Tiene esto un sensor? Sí, tiene un sensor. No, no tiene un sensor. Do we have an office? Yes, we have an office. No, we don't have an office. ¿Tenemos una oficina? Sí, tenemos una oficina. No, no tenemos una oficina. Do they have a license? ¿Tienen ellos una licencia? Yes, they have a license. Sí, tienen una licencia. No, they don't have a license. No, no tienen una licencia. Y lo mismo con el verbo to do en pasado. Did I have a car? Yes, I had a car. I didn't have a car. Es el negativo. ¿Teníamos un carro? Sí. Perdón, ¿tenía yo un carro? Sí, yo tenía un carro. No, yo no tenía un carro. Did you have a headache? ¿Tenías tú un dolor de cabeza? Yes, you had a headache. Sí, tenía un dolor de cabeza. ¿Tenías tú un dolor de cabeza? No, you didn't have a headache. Tú no tenías un dolor de cabeza. Did she have a friend? Yes, she had a friend. No, she didn't have a friend. ¿Tenía ella un amigo? Yes, ella tenía un amigo. No, ella no tenía un amigo. Así sucesivamente completamos este cuadro. Por razones de tiempo no puedo continuar uno por uno. Pero para que vean, esto ha sido esta clase ha sido solamente completar los verbos, aprender a hacerlos en afirmativo, en negativo y en preguntas. Aquí les dejo este cuadro que tenemos los verbos to be, to do y to have en presente y en pasado. Esto fue lo que aprendimos en la clase de hoy. ¿Ok? En esta columna tenemos los pronombres personales. Acá tenemos el verbo to be en este espacio que está acá. Este es el presente, este es el pasado. Este es el verbo to do en presente y en pasado. Y este es el verbo to have en presente y en pasado. Aquí se lo estoy marcando con el mouse para que lo vaya bien. Y completamos el verbo to do, como dijimos, el verbo to be en afirmativo o negativo, en presente y en pasado. Y también están las preguntas que están acá en la primera columna. El verbo to do, lo mismo, presente, afirmativo y negativo, preguntas. Pasado, lo mismo, preguntas, afirmativo y negativo. Y el verbo to have, que lo conjugamos solo como si fuera un verbo principal. Con esto terminamos la clase de hoy. La próxima vez vamos a estar viendo los verbos regulares e irregulares. Por razones de tiempo no me es posible continuar explicando más acerca de estos verbos, pero los invito para que vayan a YouTube bajo mi nombre, Edith Yáñez, y puedan seguir viendo estos videos para que vayan profundizando en el conocimiento y para que realmente vamos avanzando con el idioma inglés. Les deseo una linda semana y espero verlos la próxima semana de nuevo en Aprendiendo Inglés para la Construcción. No se olviden, a las 7:30 de la tarde por El Poder de Ser Mujer TV y durante la semana lo pueden encontrar en YouTube. Suscríbase a mi canal para que podamos seguir avanzando y enseñando a la comunidad hispana cómo aprender el inglés. Muchísimas gracias y los veo entonces la próxima semana. Bye.